Gálatas. Gálatas presenta a Jesucristo, nuestro libertador. Carta escrita a los hermanos de Galacia. El texto dice, a las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo es el autor de la epístola, en la cual aconseja a los creyentes a mantener la pureza de la doctrina del Evangelio en contra de los planteamientos judaizantes que algunos querían imponerles. Esta epístola demuestra que el creyente ya no está sometido a la ley, sino que es salvo por la fe sola. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La ley es esa porción de la palabra de Dios que se encuentra en los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Deuteronomio, por la que todos los aspectos de la vida de Israel habrían de guiarse. Durante su segundo viaje misionero, Pablo estuvo demorado en Galacia por una enfermedad. Aunque estaba enfermo, este incansable siervo del Señor no podía callar, sino que siguió predicando el Evangelio. El tema de su sermón era Cristo crucificado. Fue en esa época que logró fundar las iglesias cristianas de Galacia. Estaban desparramadas por una zona rural y los habitantes de la región eran campesinos. Tras Pablo vinieron maestros que enseñaban la ley, predicando la salvación por obras y afirmando que, aun cuando el cristianismo fuese cierto, los cristianos debían circuncidarse y cumplir todas las obras de la ley. Dichos maestros explicaban que la razón de que Pablo no enseñase la ley, era que no era un verdadero apóstol y que había aprendido sus doctrinas de otras personas. Esto preocupaba a los nuevos conversos. La circuncisión era el rito de iniciación de la religión judaica. Si el gentil deseaba hacerse judío, debía cumplir esta ley ceremonial. Se parecía mucho al caso del extranjero que quiere hacerse ciudadano del país que habita. Si llega a sacar la ciudadanía, aunque haya nacido en otro país, adquiere los derechos del que ha nacido en su país de adopción. Falsos maestros habían comenzado a fascinar a la gente, diciéndoles que debían cumplir toda clase de ceremonias. Pablo quería hacerles saber que ninguna cosa, ningún fetiche, ni obras, ni ceremonias podían llevarlos a Cristo. La salvación se obtiene creyendo en Cristo, sin aditamento alguno. Por ser muy inconstantes, y porque les gustaban las cosas nuevas y los cambios, los Gálatas estaban a punto de aceptar la opinión de esos falsos maestros. Cuando Pablo se enteró, quiso escribirles, y le pareció tan urgente la cuestión que, no teniendo a nadie cerca que le escribiese la carta, la escribió él mismo. Se ha dicho que el judaísmo fue la cuna del cristianismo y casi su tumba también. Dios levantó a Pablo como el Moisés de la iglesia cristiana, para librarla de esa esclavitud. Este libro ha hecho mucho más que ningún otro libro del Nuevo Testamento, por desembarazar nuestra fe cristiana del judaísmo, la ley, y de la carga de la salvación por obras, cosas que tantos cultos falsos enseñan, y que constituyen una amenaza al sencillo evangelio del Señor Jesucristo. Son tantos los que quieren hacer algo por su salvación. La pregunta del carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es la pregunta que formula muchísima gente. La respuesta es invariablemente la misma: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Una religión sin la cruz no es la religión de Cristo. Cristo no vino simplemente para abrir una senda a través de una selva enmarañada, o a darnos un ejemplo de vida recta. Vino a ser el Salvador. El poder de la cruz. Para librar del pecado. Gálatas 1:4. Para librar de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Para librar de la vida centrada en sí mismo. Gálatas 2:20. Para librar del mundo. Gálatas 6:14. En el nuevo nacimiento. Gálatas 4:4. En la recepción del Espíritu Santo. Gálatas 3:14. En la producción del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Esta epístola de Gálatas constituye la declaración de independencia del creyente. Nuestro himno de lucha se titula
Christes libereter. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente se imagina que las restricciones destruyen la libertad. En realidad es al revés. Cuando llegamos a un parque público lo primero que vemos es, prohibido pisar el césped, no se admiten perros, prohibido cortas flores. Y sin embargo, se trata de un parque público. No nos quejamos. Son prohibiciones que contribuyen a la conservación del parque. De no haberse establecido estas restricciones, el parque no tendría ninguna diferencia con un lote vacío en el vecindario. Así es con la sociedad en general. Si nos rebelamos contra Dios y contra el orden establecido por Él, la civilización se convertiría en barbarie. Esto es justamente lo que está ocurriendo en el mundo en el día de hoy. La libertad no consiste en no cumplir la ley, eso es libertinaje. La libertad debe ejercerse en el marco de la ley. Pablo habla de la libertad que tenemos en Cristo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En esto radica el gran secreto de la libertad. Esta es la libertad de la que se habla en Gálatas, de modo que nos conviene apoderarnos de Gálatas, como también que Gálatas se posesione de nosotros. En Gálatas no somos siervos que trabajamos para vivir, sino hijos que trabajamos mientras vivimos. Aprendamos lo que es ser libres en Cristo. Cristo dijo, no os llamaré siervos sino os he llamado amigos. Este libro contrasta la ley y la gracia. En Romanos hallamos nuestra posición. En Gálatas pasamos a ocupar nuestra posición. Pablo nos dice, en Romanos, que usemos la cabeza para comprender los grandes hechos del cristianismo. En 1 de Corintios que alarguemos la mano para tomar los privilegios que son nuestros en Cristo. En 2 de Corintios que elevemos nuestro corazón para recibir el consuelo que es nuestro. En Gálatas que afirmemos nuestros pies en la libertad que nos da Cristo.